Hay historias que el dinero intenta enterrar, no porque estén llenas de fantasmas o de crímenes espectaculares, sino porque recuerdan un origen incómodo, una violencia fundacional que el paso de los siglos no consigue borrar. Y en el corazón de la ciudad de Mérida, frente a la plaza principal, se levanta una de esas construcciones que parecen sólidas, orgullosas, casi inmóviles frente al tiempo, pero que en realidad cargan sobre sus muros el peso de una historia amarga. La Casa de Montejo, edificada en el siglo XVI como símbolo del triunfo definitivo de la conquista española en la península de Yucatán, cuando el territorio maya había sido sometido tras décadas de resistencia, alianzas forzadas, campañas militares fallidas y un desgaste humano que no siempre aparece en los relatos oficiales. Y es precisamente en ese contexto donde surge la figura de Francisco de Montejo, conocido como el Adelantado, un conquistador autorizado por la corona española para someter y gobernar estas tierras, cuya ambición personal se mezcló desde el inicio con la lógica imperial del momento, una lógica que premiaba la ocupación, la fundación de ciudades y la explotación de recursos a cambio de títulos, encomiendas y prestigio, y que encontró en Yucatán un escenario especialmente complejo por la densidad de población indígena, la geografía difícil y la persistencia de estructuras mayas que no se desmoronaron con facilidad. La ciudad de Mérida fue fundada en 1542 sobre las ruinas de la antigua ciudad maya de To, reutilizando sus piedras, sus templos derruidos y su trazado como base de una nueva urbe colonial. Y en ese mismo proceso, Francisco de Montejo decidió levantar una residencia que no fuera simplemente una casa, sino una declaración de poder visible para todos, una fachada tallada en piedra que mirara directamente a la Plaza Mayor, y que recordara a propios y extraños quién había vencido, quién mandaba y quién representaba la autoridad real en un territorio aún inestable. Y así, entre 1542 y 1549, se construyó la Casa de Montejo, con una fachada plateresca única en América, adornada con figuras de conquistadores armados, escudos heráldicos y símbolos de dominio que no dejaban espacio a la ambigüedad. Porque esa casa no estaba pensada para integrarse, sino para imponerse, para ser vista como el epicentro del nuevo orden social, económico y político que los españoles intentaban consolidar en Yucatán. El ascenso de la familia Montejo fue rápido y contundente, sostenido por las encomiendas otorgadas por la corona, que les permitían recibir tributos y trabajo de comunidades indígenas enteras. Un sistema legal en su tiempo pero profundamente desigual, que generó riqueza para unos pocos y miseria para muchos, y que desde muy temprano provocó tensiones, denuncias y conflictos que quedaron registrados en documentos administrativos, cartas y quejas elevadas a las autoridades coloniales, aunque no siempre con consecuencias reales, porque el poder de los Montejo, especialmente en los primeros años de la colonia, era difícil de cuestionar, y la Casa de Montejo se convirtió así en el escenario cotidiano de ese poder, un lugar donde se tomaban decisiones, se administraban tierras, se resolvían disputas, y se exhibía un estilo de vida reservado a una élite muy reducida, mientras la ciudad crecía alrededor, marcada por una estricta jerarquía racial y social. Sin embargo, desde sus primeros años, la historia de la Casa de Montejo no estuvo exenta de sombras, porque el propio Francisco de Montejo y su familia enfrentaron acusaciones de abusos, conflictos con otros conquistadores y fricciones constantes con la corona, que veía con recelo el excesivo poder acumulado por algunos adelantados en el Nuevo Mundo. Y aunque no existe constancia oficial de tragedias personales ocurridas dentro de la mansión en esta etapa temprana, sí hay registros de investigaciones, sanciones económicas y pérdida progresiva de privilegios que fueron erosionando la posición de la familia, especialmente tras la muerte del adelantado, cuando sus herederos ya no contaron con la misma protección ni con el mismo peso político en la administración colonial. Y la casa, que había sido concebida como símbolo de estabilidad y dominio permanente, comenzó a reflejar una realidad distinta,
la de un linaje cuyo poder dependía más de un sistema colonial cambiante que de una fortaleza verdaderamente inquebrantable. La Casa de Montejo, imponente en apariencia, fue desde el inicio un edificio cargado de significado y de tensiones, un recordatorio de la conquista y, al mismo tiempo, un testimonio de lo frágil que podía ser el poder cuando se sostenía sobre estructuras injustas y conflictos latentes. Y aunque durante décadas siguió siendo sinónimo de prestigio, riqueza y control social, ya en sus cimientos históricos se insinuaba un presagio claro, el de una historia que no terminaría en gloria perpetua, sino en transformación, desgaste y pérdida. Porque ninguna mansión, por sólida que parezca, puede permanecer ajena a los cambios políticos, económicos y sociales que la rodean. Y la Casa de Montejo, levantada para celebrar una victoria, estaba destinada a convertirse también en testigo silencioso de una larga y compleja caída. Durante la segunda mitad del siglo XVI, la Casa de Montejo continuó siendo un punto central del poder colonial en Mérida, no ya con la figura dominante y casi legendaria de Francisco de Montejo el Adelantado, sino bajo la administración de sus descendientes, en un contexto donde la conquista había terminado formalmente, pero la pacificación real del territorio seguía siendo frágil, sostenida por una red de encomiendas, alianzas forzadas y vigilancia constante. Y aunque desde el exterior la mansión seguía proyectando estabilidad y autoridad, en su interior comenzaban a hacerse visibles tensiones que reflejaban un cambio profundo en la relación entre la familia Montejo, la corona española y la sociedad colonial que se estaba consolidando lentamente en Yucatán. El sistema de encomiendas, que había sido la base de la riqueza inicial de los Montejo, empezó a ser cuestionado con mayor insistencia por funcionarios reales y por miembros del clero, quienes denunciaban los abusos cometidos contra las comunidades indígenas. Y aunque muchas de estas denuncias no derivaron en castigos inmediatos, sí provocaron una vigilancia más estrecha sobre los antiguos conquistadores y sus herederos, lo que redujo gradualmente su margen de maniobra política. Y la Casa de Montejo, que en sus primeros años había sido un espacio casi autónomo de decisión, comenzó a sentirse cada vez más sujeta a órdenes externas, a inspecciones, a cambios administrativos que limitaban su antigua libertad, generando un clima interno de incertidumbre y adaptación forzada. La vida cotidiana dentro de la mansión reflejaba ese contraste entre apariencia y realidad, porque mientras las fachadas seguían mostrando símbolos de poder y linaje, los registros históricos indican que la familia enfrentaba disputas legales por tierras, conflictos sucesorios y una disminución progresiva de ingresos, obligándolos a negociar, vender propiedades y redefinir su papel dentro de una sociedad que ya no giraba exclusivamente en torno a los primeros conquistadores, sino que comenzaba a integrar nuevas élites criollas, comerciantes, funcionarios enviados desde la península y órdenes religiosas con creciente influencia. Y en ese proceso, la Casa de Montejo dejó de ser el único centro de gravedad del poder local. No existen relatos detallados de conflictos domésticos específicos ocurridos dentro de la casa, ni testimonios directos sobre episodios dramáticos familiares en este periodo. Pero la documentación administrativa revela un ambiente de presión constante, donde los herederos del adelantado debían defender privilegios heredados en un sistema que lentamente los estaba desmantelando. Y aunque públicamente mantenían un estilo de vida acorde a su rango, las decisiones que se tomaban puertas adentro estaban cada vez más condicionadas por deudas, litigios y una pérdida de influencia que no podía ocultarse indefinidamente, convirtiendo la mansión en un espacio donde el pasado glorioso pesaba más que las posibilidades reales del presente. A finales del siglo XVI y principios del XVII, la familia Montejo comenzó a desprenderse de la residencia, un proceso que no fue abrupto ni acompañado de un evento puntual claramente documentado, sino gradual, silencioso y revelador, porque la casa que había sido construida para consolidar un linaje terminó pasando a otras manos, reflejando la transformación del poder colonial en Yucatán, donde los símbolos de la conquista inicial
cedían su lugar a nuevas estructuras administrativas y económicas, y esa pérdida de control sobre la mansión marcó una de las primeras grietas visibles en la historia del edificio, una grieta que no se manifestaba en derrumbes físicos, sino en la desaparición progresiva de la familia que le había dado nombre y sentido original. Así, la Casa de Montejo entró en una nueva etapa de su historia, ya no como residencia de conquistadores, sino como un inmueble que debía adaptarse a los cambios de una ciudad en crecimiento, a nuevas funciones y nuevos dueños. Mientras su pasado quedaba fijado en la piedra de su fachada, y aunque seguía siendo un referente urbano indiscutible, su papel como símbolo de poder absoluto había terminado, dejando al descubierto una verdad incómoda, que el dominio basado en la conquista tenía un límite temporal, y que incluso las casas más imponentes podían convertirse en escenarios de transición, desgaste y pérdida de relevancia, anticipando conflictos más profundos que aún estaban por venir. Con el paso de los siglos XVII y XVIII, la Casa de Montejo dejó definitivamente atrás su función original como residencia de una familia conquistadora, para integrarse en un entramado urbano y social mucho más complejo, donde el poder ya no se concentraba en un solo linaje, sino que se distribuía entre instituciones civiles, eclesiásticas y comerciales. Y aunque el edificio seguía ocupando un lugar privilegiado frente a la plaza principal de Mérida, su significado comenzó a diluirse, transformándose de símbolo de dominio personal en un espacio funcional dentro de una ciudad colonial que evolucionaba lentamente, marcada por rutinas administrativas, tensiones económicas y una sociedad profundamente estratificada, en la que los descendientes de los conquistadores originales ya no gozaban de una autoridad incuestionable. Durante este periodo no se documentan grandes episodios dramáticos asociados directamente a la Casa de Montejo, pero su historia se entrelaza con las crisis recurrentes que afectaron a Yucatán, como la disminución de la población indígena por enfermedades y explotación, la fragilidad de la economía regional basada en productos de bajo valor, y el aislamiento geográfico que dificultaba el comercio fluido con el resto del virreinato. Factores que impactaron de forma indirecta en todos los inmuebles históricos del centro de Mérida, incluido este, que fue adaptándose a usos diversos, reflejando una pérdida gradual de su carácter residencial aristocrático y una creciente orientación hacia actividades más prácticas y rentables. En el siglo XIX, con la independencia de México y la posterior inestabilidad política que sacudió al país durante décadas, la Casa de Montejo se vio envuelta en un contexto aún más incierto, porque Mérida, al igual que el resto de Yucatán, atravesó periodos de aislamiento político, conflictos internos y cambios abruptos de autoridad. Y aunque no existe constancia oficial de que la mansión fuera escenario directo de enfrentamientos armados o eventos violentos durante las guerras de independencia o las luchas posteriores, sí es evidente que el edificio sufrió las consecuencias de una ciudad que debía redefinir su identidad tras el colapso del orden colonial, adaptándose a nuevas formas de gobierno y a una economía que comenzaba a transformarse lentamente. Uno de los momentos más críticos para Yucatán en este siglo fue la Guerra de Castas, un conflicto prolongado y devastador, que comenzó en 1847 y que evidenció las profundas desigualdades sociales heredadas del periodo colonial. Y aunque la Casa de Montejo no estuvo en la línea directa de los combates, su presencia como símbolo de la antigua dominación española adquirió una carga histórica particular, porque mientras gran parte del territorio yucateco se veía sacudido por la violencia y la inestabilidad, el centro de Mérida intentaba mantener una apariencia de orden y continuidad, y edificios como este se convertían en testigos silenciosos de una sociedad dividida, donde el pasado colonial seguía influyendo en los conflictos del presente. A lo largo de estas décadas, la mansión fue modificada arquitectónicamente para adaptarse a nuevos usos, perdiendo parte de su configuración original, aunque conservando su fachada como un vestigio inamovible del siglo XVI. Y estas transformaciones, documentadas de manera fragmentaria, reflejan una lógica pragmática más que simbólica, porque la prioridad ya no era preservar un legado histórico,
sino mantener el edificio útil y funcional en una ciudad que crecía, se modernizaba lentamente y enfrentaba presiones económicas constantes. Y en ese proceso, la Casa de Montejo se fue alejando cada vez más de su identidad inicial, convirtiéndose en un espacio donde la memoria del poder original convivía con la realidad de un presente mucho más incierto. Así, el camino hacia la caída simbólica de la Casa de Montejo no estuvo marcado por un solo evento catastrófico, sino por una sucesión de crisis políticas, económicas y sociales que erosionaron su significado original, hasta transformarla en un edificio histórico más, importante por su antigüedad y su ubicación, pero ya desvinculado del poder que le dio origen. Un proceso lento y silencioso que preparó el terreno para los cambios más radicales que llegarían en el siglo XX, cuando la modernización y las nuevas prioridades urbanas pondrían en riesgo definitivo la integridad y el sentido de este antiguo símbolo de la conquista. El siglo XX marcó un punto de inflexión definitivo para la Casa de Montejo, no a través de una catástrofe repentina, sino mediante un proceso prolongado de transformación urbana, cambios de propiedad y redefinición del valor histórico. En un momento en que Mérida comenzaba a modernizarse aceleradamente, impulsada por el auge económico del Enequén primero y por su posterior colapso después. Y en ese vaivén de prosperidad y crisis, el edificio fue perdiendo cualquier función residencial tradicional, para convertirse en un espacio utilitario, sometido a remodelaciones que priorizaban la rentabilidad y la adaptación a nuevas necesidades comerciales sobre la preservación de su integridad original. Durante las primeras décadas del siglo, la Casa de Montejo fue ocupada por diferentes propietarios y arrendatarios, albergando comercios, oficinas y actividades bancarias. Un uso que, si bien garantizó su permanencia física, también implicó alteraciones profundas en su interior, muchas de ellas irreversibles, ya que no existía aún una conciencia clara sobre la conservación del patrimonio histórico. Y la fachada, aunque respetada por su valor simbólico y estético, se convirtió en una especie de máscara inmóvil que ocultaba un edificio internamente fragmentado, adaptado y en algunos momentos deteriorado, reflejando la tensión entre modernidad y memoria que atravesaba a toda la ciudad. No existe constancia oficial de un solo evento dramático que sellara el destino de la mansión, pero sí de un periodo crítico en el que estuvo cerca de perderse como unidad histórica, cuando proyectos de remodelación y desarrollo urbano amenazaron con modificarla de forma irreversible. Y fue precisamente en ese contexto, cuando instituciones culturales y autoridades comenzaron a reconocer su valor excepcional como una de las casas más antiguas de México, y como un testimonio directo de la conquista y colonización de Yucatán, lo que llevó a frenar algunas intervenciones y a replantear su futuro dentro de una lógica de conservación más amplia. A mediados del siglo XX, la Casa de Montejo pasó por un proceso de restauración parcial, impulsado por el creciente interés en el patrimonio histórico nacional, un interés que no estuvo exento de debates, porque restaurar significaba también decidir qué versión del pasado debía preservarse, y aunque se recuperaron elementos arquitectónicos y se estabilizó la estructura, el edificio ya no podía volver a ser lo que fue en el siglo XVI, ni siquiera una reconstrucción fiel de aquel periodo, sino un espacio híbrido, marcado por capas históricas superpuestas, donde la conquista, la colonia, la independencia y la modernidad coexistían de forma visible y, en ocasiones, contradictoria. Las consecuencias inmediatas de este proceso fueron claras. La Casa de Montejo dejó de ser un espacio privado para integrarse progresivamente al ámbito público y cultural, perdiendo definitivamente cualquier vínculo funcional con la familia que le dio nombre, y transformándose en un símbolo histórico gestionado por instituciones. Una transición que cerró de manera definitiva el ciclo iniciado por Francisco de Montejo, porque la mansión ya no representaba poder personal ni dominio social, sino memoria, debate y reinterpretación del pasado, en una ciudad que comenzaba a mirar su historia con mayor conciencia crítica. Este periodo no estuvo marcado por tragedias humanas documentadas dentro del edificio, pero sí por una muerte simbólica clara,
la del significado original de la Casa de Montejo, como emblema de conquista y autoridad, reemplazado por una función completamente distinta, en la que el valor ya no residía en lo que imponía, sino en lo que recordaba, preparando el terreno para su etapa final, aquella en la que el edificio pasaría a ser observado, recorrido y analizado no como centro de poder, sino como vestigio incómodo de un pasado que no podía ni debía ser olvidado. En las últimas décadas, la Casa de Montejo ha dejado de ser un espacio de tránsito indiferente para convertirse en un lugar observado con atención, estudiado, restaurado y resignificado, no como una reliquia glorificada, sino como un testimonio complejo de la historia de Yucatán, y hoy, integrada al tejido cultural del Centro Histórico de Mérida, funciona como museo y espacio patrimonial, abierta al público, sometida a criterios de conservación que buscan equilibrar la protección arquitectónica con la necesidad de explicar su contexto histórico sin simplificaciones, permitiendo que sus muros hablen no solo del poder que representaron, sino también de las estructuras sociales que lo hicieron posible y de las consecuencias que ese poder tuvo sobre generaciones enteras. El edificio que alguna vez fue residencia privada, símbolo de dominio y centro de decisiones coloniales, es ahora un espacio recorrido por visitantes, investigadores y habitantes locales. Y esa transformación no es menor, porque implica un cambio radical en la relación entre la casa y la sociedad que la rodea, ya que donde antes había exclusión y jerarquía, hoy hay acceso público y discurso histórico, aunque no exento de tensiones, porque la Casa de Montejo sigue siendo un recordatorio visible de la conquista, una presencia que incomoda a algunos y que obliga a otros a confrontar un pasado marcado por la violencia estructural, la explotación y la imposición cultural. El estado actual de la mansión refleja esa superposición de tiempos, con una fachada del siglo XVI cuidadosamente preservada, mientras el interior muestra adaptaciones que corresponden a distintos momentos históricos, y aunque no todo lo original ha sobrevivido, lo que permanece es suficiente para comprender la magnitud simbólica del lugar, no como escenario de tragedias espectaculares, sino como punto de partida de procesos históricos reales, cuyas consecuencias se extendieron durante siglos, y cuya memoria no puede desligarse del presente, porque la ciudad que hoy rodea la Casa de Montejo es heredera directa de las decisiones tomadas en ese mismo espacio hace casi 500 años. No hay abandono ni ruina en la Casa de Montejo, pero sí una transformación profunda, porque su función ya no es imponer, sino mostrar, explicar y contextualizar, y en ese sentido, la tragedia que encierra no es la de una familia arruinada de forma repentina, ni la de un edificio condenado al olvido, sino la de una historia construida sobre la desigualdad, cuyo legado sigue siendo objeto de debate, análisis y revisión, y que encuentra en esta mansión un punto de anclaje físico imposible de ignorar. Al recorrerla hoy, la Casa de Montejo no habla en voz alta, no dramatiza su pasado, ni necesita adornarlo con mitos, porque su sola existencia, en el mismo lugar donde fue erigida como símbolo de victoria, basta para recordar que el poder es siempre transitorio, que los edificios sobreviven a las personas, y que la historia, cuando se conserva con honestidad, no está hecha para celebrar sin cuestionar, sino para observar, comprender y aceptar la complejidad de lo que fue. Y así, frente a la plaza central de Mérida, la Casa de Montejo permanece en pie, no como monumento triunfal, sino como testigo permanente de una historia real, incómoda y todavía viva.